Somos la conformación de nuestros recuerdos y de las personas que han llegado y se han ido de nuestras vidas. Esta historia comienza un 23 de julio del 2001 en horas de la tarde. 1 p.m. para ser específico. Mis padres estaban bastante nerviosos por mi llegada. Llevaban mucho tiempo en espera para una cesárea. Lo único que deseaban era al fin conocerme. Mi madre recuerda que ese día Bogotá estaba marcado con un ambiente cálido y un sol enceguecedor que iluminaba su ventana. También había mucha tensión en los pasillos del hospital, pues este lugar estaba manchado por una cruda realidad, la violencia obstétrica. Y además, ella y yo estábamos en peligro, ya que llevábamos mucho tiempo en espera. Mi papá se encontraba al borde de la desesperación por lo que estaba ocurriendo, así que su reacción ante la situación fue armar pleito en el centro de salud para que al fin fuéramos atendidas, algo que de hecho pasó en varias ocasiones, pues la salud en mi país de origen no se caracteriza por ser la más adecuada. Cuando ya pasamos a sala de parto, era tanto el cansancio de mi mamá que ella solo recuerda cuando fui puesta sobre su pecho. Ese día, sus memorias y las mías se unirían. Su primera impresión al verme fue algo que dice que jamás olvidará, y más al notar cómo mis facciones eran exactamente iguales a las de mi papá. Su rostro era de descanso, y aún más después de cargar por 9 meses la pesadez del embarazo y los antojos incontrolables por camarones y chocolate. Algo que tiempo después heredaría de ella. Luego de conocer a mi madre, conocí a mi padre. Él también tenía una cara de sorpresa, porque mis rasgos eran muy similares a los de mi abuelo paterno, lo cual generó en él una nostalgia profunda, pues había perdido a su padre poco tiempo antes de tenerme. Pero existía algo que le producía incluso más curiosidad, y eran mis enormes pies. Ya después fue el turno de mi hermana. Ella, por el contrario, no estaba muy emocionada de verme. El día anterior de mi nacimiento, tuvo un ataque de ira y se sumergió sobre basura en la terraza de la vecina, lo que ocasionó que la atención volviera a ella. El día en que me vio de frente acostada en mi cuna, solo esperó la oportunidad de que mi mamá se descuidara para alzarme sin permiso, dejándome por poco caer al suelo. Pasaron los días y todo fue demasiado tranquilo, no había novedades, solo muchas caras nuevas. Otro día significativo fue el 22 de junio del 2002, mi bautizo. Mis padrinos eran de Pereira. En la iglesia se encontraban todos mis seres queridos, que estaban a la espera de la celebración de un día anhelado por mi familia creyente. Lloré desconsoladamente en la ejecución de los ritos, algo extraño de mi parte, por la tranquilidad y la calma que me caracterizaba en ese entonces. Lo más importante de ese día fue la compañía de mi abuela materna, pues esa fue la última vez que pudimos compartir eventos especiales. En mi hogar todo cambió desde mi llegada, pues mi papá se transformó en otra persona, convirtiéndose en un ser sumamente cuidadoso y noble. Se prometió a sí mismo protegerme para siempre. De hecho, su sueño pasó de ser pesado a ser liviano. No soportaba que nada malo me sucediera. Algo que sí nunca cambió fue el parentesco físico con mi abuelo. Cuando tenía 2 años, recuerdo que teníamos una situación económica normal, algo muy estable. Habían propiedades y supermercados a nombre de mi familia, y esto facilitó que para mis cumpleaños número 1 y número 2 tuviera la oportunidad de conocer el primer McDonald's que llegó a Bogotá por la vía La 68, donde se realizó la celebración. Hubo demasiada familia y socios de mis padres. Todo fue increíble, había demasiada comida, las fotos no faltaban, era demasiado fotogénico, tanto así que el fotógrafo de la celebración recomendó a mi mamá llevarme un casting para hacer la imagen de los pañales Huggies, pero debido a la situación sociopolítica del país, donde se estaban presentando desapariciones de niños, ella decidió no tomar la oportunidad y la dejamos pasar. Todo esto pasó en el año 2003. Un año después, la situación económica desmejoró por el robo de un familiar. Seguido a esto, en el año 2005 nace mi hermano, y con este nuevo gasto entramos en bancarrota. Todas las propiedades quebraron y todo se complica un poco. Llegamos a Zipaquirá y por la situación todo estaba muy proporcionado. No habían tantas comodidades como antes. Con el paso del tiempo, de nuevo mis padres consiguen un negocio, esta vez un asadero de pollos, para ser exacto, el primero asadero de Zipaquirá. En el 2006 yo ya estaba entendiendo muy bien el negocio y empecé a trabajar en cosas mínimas que nos ayudaron en alguna medida. Hacía mandados, ayudar a hacer el aseo, entre otras actividades sencillas. Por esa época empezaron los cumpleaños de mi hermano menor y por supuesto, como la situación era diferente, las celebraciones de él eran
eran más sencillas porque no había los recursos para más. Mi niñez fue algo diferente, no tuve juguete, el único que existía para mí era una botella que simulaba un balón para todos los del barrio. Fueron momentos difíciles, pero la inocencia daba el paso a la diversión. Cuando entré a transición en el colegio, fui la imagen de la representación de la cumbre de la niñez para la llegada de Uribe a Zipaquirá. Siempre fue un buen estudiante y jugador de fútbol para algunas selecciones, entre ellas la selección de Zipaquirá. Mi talento fue el protagonista en mi niñez porque gracias a este don, de alguna u otra manera salí adelante. Luego de algunos años tuve una lesión y mi sueño por el fútbol quedó estancado, pero eso abrió las oportunidades a experimentar otras cosas por mostrar. El trabajo desde muy chico era darle la cara a la situación. Laboré desde muy pequeño con el consentimiento de mis padres. Las épocas del colegio fueron algo difícil porque siempre quería estar con mi familia. Conocí maestros y se me complicó la vida. Los amigos también eran una buena compañía y ser aplicado en el estudio me ayudaba demasiado. Los momentos eran increíbles por los bazares, bailes, bingos y demás. Ya no tenía el mismo miedo por el colegio, todo era mucho más tranquilo, mis tareas eran impecables. Ya luego vinieron mis estudios en bachillerato. Era sencillo hasta algunos grados, se avecinaron las materias más difíciles, sin embargo, eso no fue un obstáculo. Logré un promedio muy bueno. Empecé a disminuir mi rendimiento académico en algunos trabajos, por su complejidad. Eran épocas buenas y otras no tan buenas. Cuando llegué a noveno me empecé a preparar para el examen ICFES. Era un paso importante para salir del colegio. Todo seguía siendo muy tranquilo, porque llegaban buenas notas a mis padres y no había discusiones familiares sobre mí. Al final todo se arreglaba y los momentos increíbles volvían a casa. En 11 me lancé a la personería del colegio para ser el representante estudiantil. Fue un momento enriquecedor. Todo estaba lleno de propuestas, asambleas, discursos y demás, lo que me terminó llevando a ganar la personería. Recuerdo que jugaba fútbol en los descansos con mis amigos. Nunca me animé a jugar de manera más seria para el colegio como tal. Al momento de llegar al ICFES, tuve que presentarlo sin mis compañeros, yo en un salón solo con la profesora, por algunas dificultades personales. El rendimiento que recibí no era el que esperaba, tanto que así no tuve la oportunidad de entrar a la universidad de inmediato y decidí realizar un técnico de locución. Siempre deseé estudiar lo que mis papás estudiaron, administración de empresas, pero con el tiempo tomé otra decisión. Cuando entré a la universidad estaba a la expectativa de lo que el mundo tenía para mí. Todo era nuevo, diferente, exótico, por así decirlo. Tantas cosas que me habían dicho con anterioridad giraban en torno a esta época de la vida. Terminé por escoger una universidad no muy costosa por los recursos que habían en mi casa. Una universidad cómoda en donde me sentía tranquila y motivada. Entré a estudiar comunicación social y periodismo. Recuerdo mejor que nada el primer día de la universidad. Estaba demasiado emocionada, pero los nervios eran grandes. Llegué a pensar que a nadie le interesaría conocerme y que tal vez todos estaban en lo suyo. Pensé, por así decirlo, que era un planeta diferente. Al entrar a la Universidad de Sevilla vi demasiada gente, pero era diferente. Esta vez ya todos eran grandes, adultos de alguna forma. Se realizaron actividades de integración muy agotadoras a nivel físico, pero estas propiciaron que la gente se empezara a conocer. Recuerdo que para una de esas actividades me tocó con un grupo agradable, algunos más amables que otros, pero en fin de cuentas gente convencional. Nada que me impresionara mucho, la verdad. Me empecé a relacionar poco a poco y la vida fue fluyendo. Aprendí la estructura de la instalación y jamás caí en las bromas de los estudiantes antiguos. Los celadores siempre fueron mis mejores aliados cuando de saliones se hablaba. Las clases eran algo retador. Los profesores eran completamente distintos a los del colegio. Todo en general era distinto. Recuerdo mucho haber conocido 4 personas importantes. Entre ellas, una compañera y 3 compañeros más. No recuerdo muy bien cómo los conocí, pero sé que de un día para otro ellos ya hacían parte de mi día a día. Personas amables, divertidas, extrovertidas y muy serias para los compromisos. Eran exactamente lo que se acomodaba a lo que yo era. Pasaban los días y había momentos de desmotivación por la carrera y otros en donde estaba muy segura de que pertenecía a este lugar. Un suceso en particular que me cambió la mentalidad e hizo que me ubicara en la vida real. Creo que fue un miércoles tal vez, en las horas de la mañana. Para una clase de sujeto había que exponer sobre algún tema de las subjetividades y cuando pasé recibí el mayor jalón de orejas que había tenido en toda mi vida. La profesora habló tan fuerte y
con tanta contundencia de cómo mi trabajo era una pena que solo pensaba en llorar de lo decepcionada que estaba. Sin embargo, agradecí ese momento porque gracias a eso hoy soy una de las mejores de mi clase. Jamás había creído en la frase, de lo malo siempre se aprende. Había creído siempre que era pura palabrería, pero ese día me di cuenta de que no. Empezaron las salidas, las fiestas, la cerveza luego de la clase harta, en el andén de enfrente de la universidad con los compas. La vida era más tranquila en lo que cabía. Días locos de alcohol y trabajos y otros solo de soledad y angustia por notas. Cada quien se fue situando en su vida real. El tercer semestre inició una pandemia por el virus COVID-19 y todo es caos en mi vida. Se alejan algunas personas, llegan otras, pero todo es completamente desolado. La incertidumbre me llena de muchas cosas, angustia, ansiedad y demás. Las calles tan solas que generaban miedo, pero la universidad seguía de manera virtual. Era duro no ver a esas 4 personas que terminaban siendo mis compañeros de vida. Las situaciones familiares no daban tregua y todo era más desesperante cada vez. La soledad, los pensamientos, la incertidumbre de un país incapacitado para salvar vidas ahogaba. Empecé con cambios y transformaciones físicas como espirituales. Estas me ayudaron y así la vida fue más luminosa de lo que nunca jamás había llegado a ser. Aún hay pandemia, pero no hay tanta restricción para salir. Algunas cosas vuelven a prender sus motores mientras otras ya no. Actualmente el miedo vuelve a consumir al ver al país arder. Ahora no solo por el virus, sino por los gobernantes, quienes no son conscientes de que todos los costos no hay de dónde pagarlos. La gente ya no tiene dinero. Hay muertes en las calles, disparos son gritos y madres llorando. Las personas salimos a marchar como símbolo de resistencia, pero el desespero y el miedo de no volver a casa es algo de lo que es la vida hoy en día para mí. Lo único que me reconforta hoy en día es que no se pierde la esperanza. Por eso para mí la vida es una constante resistencia y pobre del que no sabe cómo resistir, porque los lobos acechan. Al paraíso infinito.